5 de enero de 1907, Porfirio Díaz llevaba 31 años gobernando México. 31 años sin que nadie le dijera que no. Y ese día, los trabajadores textiles más pobres del país le pusieron un pliego de condiciones sobre el escritorio y le pidieron que hiciera lo único que nunca había hecho: escucharlos. Habían esperado semanas. Habían aguantado el frío de diciembre sin salario, con las fábricas cerradas por orden patronal, con hijos que alimentar y deudas que no paraban de crecer. Confiaron en el arbitraje del presidente porque no tenían otra opción. Y Díaz habló. Lo que dijo fue esto: regresen al trabajo. Las condiciones son las mismas. La tienda de rayas se queda. Las multas se quedan. Y si leen periódicos en horas de trabajo, también los multamos por eso. ¿Qué hace una persona cuando el único árbitro que existe falla a favor de quien ya ganaba siempre? 2 días después, Río Blanco ardió. Esta es la historia del día que el Estado mexicano le demostró a sus trabajadores lo que siempre había sido: el socio armado del patrón. Hay valles que parecen hechos para guardar secretos. El de Orizaba es uno de ellos. Encajonado entre las estribaciones de la Sierra Madre Oriental, en el estado de Veracruz, el valle tiene una geografía que podría describirse como hermosa si uno no supiera lo que ocurrió dentro de ella. Las montañas lo cierran por todos lados con una precisión que parece deliberada. El río que lo atraviesa, el Río Blanco, baja de la sierra con agua limpia y constante, alimentado por las lluvias que el volcán Citlaltépetl, el pico de Orizaba, atrapa entre sus laderas. El clima es húmedo, templado, verde. No es el desierto del norte ni el trópico sofocante de la costa. Es un lugar que, en otras circunstancias, podría haber sido otra cosa. Pero la geografía no determina el destino de un lugar. Lo determinan quienes llegan a aprovecharlo. A finales del siglo XIX, varios empresarios con capital francés miraron ese valle y vieron lo que ningún habitante de la región había podido ver hasta entonces: una fábrica perfecta que todavía no existía. Tenían agua en abundancia para mover maquinaria y generar vapor. Tenían vías de ferrocarril que conectaban Orizaba directamente con la Ciudad de México y con el puerto de Veracruz, la columna vertebral comercial del país. Tenían, sobre todo, algo que ningún recurso natural podía reemplazar: decenas de miles de personas de las comunidades serranas de Puebla y Veracruz que llevaban generaciones empobrecidas y que necesitaban trabajo con urgencia real, no con urgencia fabricada. En 1889, bajo el amparo legal y fiscal del gobierno porfirista, nació la Compañía Industrial de Orizaba, S.A., SIDOSA. No era una sola fábrica, era un consorcio, un sistema, un conjunto de instalaciones distribuidas a lo largo del valle que operaban bajo una misma lógica propietaria. La fábrica de Río Blanco, la de Santa Rosa, la de Nogales, la de Cerritos, cada una con sus propios telares, sus propias máquinas de vapor, sus propios miles de trabajadores. Juntas formaban el complejo textil más importante del país y uno de los más grandes de toda América Latina en su momento. Lo que producían no era lujo, era manta, era tela ordinaria para ropa de trabajo, para vestidos de diario, para las prendas que usaba la gente que no podía permitirse otra cosa. Había una ironía brutal en eso. Los trabajadores más pobres del país fabricaban la tela con la que se vestían los trabajadores más pobres del país, y el dinero de esa transacción nunca pasaba por sus manos. El porfiriato tenía para todo esto una respuesta filosófica preparada. Porfirio Díaz y los intelectuales positivistas que lo rodeaban, a quienes la historia recordaría con el nombre de los científicos, creían con genuina convicción que México necesitaba modernizarse antes de democratizarse. Primero el orden, luego el progreso, y el progreso significaba, en términos concretos, atraer capital extranjero, construir ferrocarriles, abrir minas, levantar fábricas. Lo que no entraba en el cálculo, o lo que se decidía conscientemente ignorar, era la pregunta de qué le pasaba a la persona que movía la rueda de ese progreso. Orizaba era la respuesta más visible a esa pregunta no formulada. La ciudad había crecido en las últimas décadas del siglo XIX, con una rapidez que sus propias autoridades encontraban difícil de administrar.
Los barrios obreros se extendían en las orillas del río y al pie de las montañas. Hileras de viviendas modestas, de cuartos de renta que la empresa administraba junto con prácticamente todo lo demás. Porque ese era el modelo completo. La fábrica no era solo la fábrica. Era también la vivienda, la tienda, la escuela, el dispensario médico, el espacio donde ocurría prácticamente toda la vida del trabajador, desde que llegaba hasta que, si tenía suerte, se iba. Si no tenía suerte, tampoco se iba. Las deudas con la tienda de la empresa podían seguir a una familia de una generación a la siguiente. Un padre que moría debiendo no liberaba a sus hijos de esa cuenta. Los heredaba a ella. El valle seguía siendo verde. El río seguía siendo claro. Las chimeneas de Sidosa seguían expulsando humo hacia el cielo de Orizaba con la regularidad mecánica de quien sabe que nadie va a pedirle cuentas. Nadie, todavía. El turno comenzaba antes de que amaneciera. A las 5 de la mañana, cuando el valle todavía estaba oscuro y el río aún cargaba el frío de la noche, los trabajadores de Río Blanco ya caminaban hacia la fábrica. No porque quisieran llegar temprano, porque llegar tarde costaba dinero. Y el dinero era exactamente lo que no tenían. El reglamento interno de Sidosa establecía multas por impuntualidad, multas por errores de producción, multas por comportamiento considerado indebido dentro del piso de trabajo. Cada multa se descontaba directamente del salario, y el salario, en muchos casos, ya estaba comprometido antes de que el trabajador lo recibiera. Ese era el mecanismo central del sistema, no la violencia directa, aunque esa también existía. Era la deuda como herramienta de control, como cadena sin metal, como contrato que el trabajador nunca había firmado pero que lo obligaba igual. La tienda de raya era el corazón de ese mecanismo. Cada fábrica del consorcio Sidosa tenía la suya. Era el único lugar donde los trabajadores podían comprar lo que necesitaban para vivir: maíz, frijol, jabón, tela, medicina, velas. No porque fuera la única tienda existente en la región. En Orizaba había comercios independientes, sino porque el salario no siempre llegaba en efectivo. Llegaba en vales, fichas, papeles con el sello de la empresa que solo tenían valor dentro de ese mismo establecimiento, a los precios que la empresa decidía cobrar, sin posibilidad de negociación y sin competencia que los moderara. Los precios en la tienda de raya eran, de manera consistente, más altos que los del mercado exterior. No marginalmente, significativamente. Un trabajador que compraba su maíz en la tienda de la empresa pagaba más por él que quien lo compraba en el mercado de Orizaba. Pero ese trabajador no podía ir al mercado de Orizaba porque sus vales no servían ahí. Era un círculo cerrado diseñado con una precisión que no necesitaba llamarse explotación para hacerlo. Y cuando el salario no alcanzaba, que era frecuente, porque las multas reducían el monto real y los precios elevados lo erosionaban todavía más, la tienda ofrecía crédito. Un crédito conveniente, inmediato, sin burocracia. Solo había que firmar. O, para quienes no sabían escribir, dejar la huella del pulgar. Lo que ese papel significaba en la práctica era una deuda que se sumaba al saldo pendiente, que generaba intereses, que rara vez se liquidaba por completo, porque el siguiente mes volvían a faltar los mismos centavos. Y cuando un trabajador moría, por enfermedad, por accidente en el piso de producción, por vejez prematura de un cuerpo gastado demasiado rápido, esa deuda no desaparecía, se transfería. Los hijos heredaban el trabajo del padre y con él la cuenta que el padre no había podido saldar. No era esclavitud en el sentido legal del término, era algo más sofisticado. Era una arquitectura de dependencia construida ladrillo a ladrillo, con instrumentos perfectamente legales, respaldada por un Estado que no tenía ningún incentivo para desmantelarla. El reglamento interno de las fábricas de Sidosa completaba el cuadro. Estaba prohibido introducir periódicos o publicaciones al piso de producción. Estaba prohibido organizar reuniones no autorizadas por la administración. Estaba prohibido abandonar el trabajo sin permiso previo, hablar con visitantes externos sin supervisión y cualquier forma de comunicación que la gerencia considerara contraria al buen orden de la fábrica. Las infracciones a estas reglas no iban a ningún juzgado. Se resolvían internamente, con multas, con despidos o con algo peor,
con la lista negra que circulaba entre los patrones del valle y que garantizaba que un trabajador expulsado de Río Blanco no encontrara empleo en Santa Rosa, ni en Nogales, ni en ninguna otra fábrica de la región. El sistema no necesitaba muros. Tenía algo más efectivo: la certeza de que no había a dónde ir. Los trabajadores que llegaban cada madrugada al piso de producción lo sabían. Lo sabían en el cuerpo, en las manos, en el cansancio acumulado de años de turnos que empezaban en la oscuridad y terminaban en la oscuridad. Lo sabían y seguían llegando porque tenían hijos, porque tenían deudas, porque el único lugar donde esa deuda podía pagarse era exactamente el mismo lugar que la generaba. Pero lo que el sistema no calculó, lo que ningún reglamento interno puede calcular, es el momento en que las personas dejan de contar lo que pierden y empiezan a contar lo que son. Ese momento estaba llegando. La conciencia no llega de golpe. Llega como llega el agua por las grietas de una pared. Despacio, silenciosa, hasta que un día la pared ya no aguanta. En los barrios obreros de Orizaba, esa agua llevaba años filtrándose. Los trabajadores de las fábricas de Sidosa no eran como a veces los pintaba la prensa porfirista, una masa amorfa de individuos intercambiables. Eran personas con nombres, con historias familiares, con memoria de lo que habían dejado atrás en sus comunidades serranas y con una inteligencia práctica afilada por años de aprender a sobrevivir dentro de un sistema diseñado para no dejarlos prosperar. Se conocían entre vecindades, entre turnos, entre los recorridos nocturnos de vuelta a casa después de 12 horas frente a los telares. Y en esos recorridos, en esas conversaciones a media voz que el reglamento interno no podía vigilar, fue tomando forma algo que los patrones de Sidosa no habían incluido en ningún cálculo. Una organización, el Gran Círculo de Obreros Libres, el GCOL, no nació en una asamblea solemne ni en un documento firmado ante notario. Nació en la acumulación de agravios compartidos y en la decisión, tomada por personas ordinarias en circunstancias extraordinariamente difíciles, de que había más fuerza en el nosotros que en el yo. Para 1906, el GCOL tenía presencia activa en las fábricas del Valle de Orizaba y conexiones con organizaciones similares en otros estados textileros del país, particularmente en Puebla y Tlaxcala. Desde el exilio en Estados Unidos, el periódico Regeneración, fundado por Ricardo Flores Magón y el Partido Liberal Mexicano, llegaba clandestinamente a los barrios obreros de Orizaba. Llegaba doblado entre ropa, escondido en el fondo de costales, pasado de mano en mano con la discreción de quien sabe que ese papel vale más que cualquier mercancía que la tienda de raya pudiera vender. Lo que Regeneración decía era simple y era explosivo: que los trabajadores tenían derechos, que esos derechos les habían sido robados y que nadie iba a devolvérselos si ellos no los reclamaban. Para los patrones de Sidosa, la prohibición de prensa en el piso de producción ya no era un reglamento abstracto. Era una respuesta directa a ese papel que seguía circulando. Pero el GCOL no era el único actor en el valle, y esa división importa. La Unión de Obreros Católicos operaba en paralelo, con una orientación radicalmente distinta: moderada, institucional, dispuesta a negociar dentro de los límites que el sistema establecía. Sus vínculos con sectores patronales y con la Iglesia Católica la hacían, a ojos de muchos trabajadores del GCOL, menos un instrumento de liberación que un mecanismo de contención. La tensión entre ambas organizaciones no era solo ideológica, era estratégica. ¿Hasta dónde se podía llegar sin perder todo? ¿Quién tenía razón sobre lo que el sistema toleraría? La respuesta llegó desde afuera del valle. En noviembre de 1906, los trabajadores textiles de Puebla y Tlaxcala iniciaron una huelga en demanda de mejores condiciones laborales. La respuesta patronal fue inmediata y calculada: un paro general o lockout. Los dueños de las fábricas cerraron sus instalaciones de manera coordinada en toda la región, dejando sin salario a decenas de miles de trabajadores durante las semanas más frías del año. No era un accidente organizativo, era un mensaje: que el capital podía aguantar más tiempo sin producir de lo que los trabajadores podían aguantar sin comer. Las fábricas de Orizaba se sumaron al cierre patronal. Los trabajadores de Río Blanco, de Santa Rosa, de Nogales, se encontraron de pronto sin trabajo, sin salario
y con las deudas de la tienda de raya que seguían corriendo. Fue en ese momento, en la dureza de ese invierno sin ingreso, cuando el GCOL demostró lo que valía como organización. Las redes de solidaridad entre trabajadores sostuvieron a familias que de otro modo no habrían tenido que comer. Los fondos comunes, las cocinas colectivas, el préstamo entre vecinos, todo el tejido invisible que se había construido en años de convivencia en los barrios obreros se activó con una eficiencia que sorprendió incluso a quienes lo habían construido. Y también reveló algo más, que los trabajadores podían aguantar más de lo que los patrones calculaban. Ante el conflicto extendido y la amenaza de que la situación se desbordara, ambas partes aceptaron someterlo al arbitraje de la única autoridad que ninguno de los dos podía rechazar, el presidente de la República. Porfirio Díaz, que había gobernado 3 décadas resolviendo conflictos de esta naturaleza con la combinación precisa de concesión mínima y fuerza máxima, recibió el caso. Los trabajadores prepararon su pliego, lo redactaron con cuidado. Pedían la eliminación de la tienda de raya, pago en efectivo, reducción de jornada, supresión de multas abusivas y libertad para leer lo que quisieran fuera de horas de trabajo. No era una demanda revolucionaria, era una demanda de dignidad básica. La diferencia entre las dos, en el porfiriato, era que la segunda podía sobrevivir en papel. La primera, también lo sabían, dependía de lo que dijera un hombre. Y ese hombre estaba a punto de hablar. Hay una forma de mentira que no usa palabras falsas. Usa palabras verdaderas en el orden equivocado, con el énfasis equivocado, hasta que la verdad queda enterrada bajo una capa de procedimiento y formalidad que parece, desde afuera, exactamente igual a la justicia. El laudo de Porfirio Díaz fue esa clase de mentira. Para entender lo que ocurrió el 5 de enero de 1907, hay que entender primero por qué los trabajadores habían aceptado el arbitraje presidencial. No fue ingenuidad, fue cálculo. El GCOL sabía que Díaz no era su aliado. Lo sabía cualquiera que hubiera leído Regeneración, cualquiera que recordara cómo habían terminado las huelgas anteriores en México. Pero el lockout llevaba semanas. Las familias aguantaban con lo poco que la solidaridad obrera podía sostener, y el arbitraje presidencial tenía una ventaja táctica que ninguna otra opción ofrecía. Si Díaz fallaba abiertamente a favor de los patrones, la legitimidad del régimen quedaba expuesta ante sus propios súbditos con una claridad difícil de administrar. Era una apuesta. Los trabajadores la hicieron con los ojos abiertos. El 5 de enero, Porfirio Díaz emitió su resolución. El documento comenzaba, como todos los documentos oficiales del porfiriato, con el lenguaje solemne del poder que se presenta a sí mismo como árbitro imparcial. Reconocía la existencia del conflicto. Reconocía que ambas partes habían sido escuchadas. Y luego, cláusula por cláusula, le daba la razón al patrón en todo lo que importaba. Los trabajadores debían regresar a sus puestos el 7 de enero de 1907, sin excepción. Las condiciones salariales y de trabajo volverían a ser las mismas que existían antes del conflicto. La tienda de raya no sería eliminada. El laudo no mencionaba su abolición ni la de los vales. Las multas por errores de producción y por infracciones al reglamento interno continuarían vigentes. Los ajustes que el documento concedía eran cosméticos. Algunas modificaciones menores en el cálculo de ciertas penalizaciones que en la práctica cambiarían muy poco. Y luego venía la cláusula que no dejaba lugar a ninguna interpretación generosa. A partir de la fecha de reanudación de labores, quedaba expresamente prohibido introducir a los pisos de producción periódicos, folletos o cualquier publicación que las autoridades o los patrones consideraran contraria al orden público o a la disciplina fabril. La cláusula no nombraba a Regeneración, no necesitaba nombrarlo. Todos sabían exactamente a qué papel se refería. Era la criminalización del pensamiento dentro del espacio de trabajo, firmada por el presidente de la República con la misma pluma con que firmaba los tratados comerciales con las potencias extranjeras. En Orizaba, los representantes del GCOL leyeron el documento en silencio. Lo que sintieron en ese momento no era sorpresa. Era algo más difícil de sostener que la sorpresa. Era la confirmación de lo que una parte de ellos había sospechado desde el principio y que otra parte había preferido no creer hasta tener la prueba en las manos.
El árbitro no había sido un árbitro. Había sido desde siempre el socio silencioso de los dueños de las fábricas. El hombre que les había dado las concesiones legales, los incentivos fiscales, la protección política que había hecho posible que Sidosa construyera su sistema de deuda y control sin que ninguna autoridad le preguntara nunca si eso era legal, si eso era justo, si eso era lo que el país necesitaba. El laudo no era una traición, era una revelación. Y en esa diferencia, entre traición y revelación, estaba todo el peso político de lo que vendría después. Porque una traición supone que hubo un momento en que la otra parte estuvo de tu lado. Una revelación supone que el problema no era la persona ni la decisión, era la estructura. Que no importaba quién firmara el documento ni con qué palabras lo redactara. Que mientras el sistema que producía ese documento siguiera siendo el mismo, el resultado siempre iba a ser el mismo. Los trabajadores tenían hasta el 7 de enero para regresar a sus puestos. El 6 de enero, Día de Reyes, el día en que los niños mexicanos reciben sus regalos. Las familias obreras de Río Blanco pasaron la noche hablando. En las vecindades, en las esquinas, en los cuartos pequeños donde vivían 4 o 5 personas, con el calor de un solo brasero. La pregunta circulaba sin que nadie la formulara en voz alta, porque todos ya sabían cuál era. ¿Qué se hace cuando obedecer y desobedecer cuestan lo mismo? Obedecer significaba regresar a la tienda de raya, a las multas, a los vales, a la deuda que nunca terminaba. Significaba confirmar que el sistema podía hacer lo que acababa de hacer sin consecuencia ninguna. Significaba enseñarles a sus hijos que la única respuesta al abuso era la resignación. Desobedecer significaba algo que nadie nombraba todavía con precisión, pero que todos sentían con la misma claridad con que se siente el frío del río en enero. El 7 de enero amaneció. El 7 de enero de 1907 amaneció como amanecen todos los días de enero en el Valle de Orizaba, con frío, con neblina baja pegada a las laderas de la sierra, con el río corriendo oscuro entre las piedras. Era lunes. Era el día que el laudo presidencial había fijado para que los trabajadores regresaran a sus puestos como si nada hubiera ocurrido. No regresaron como si nada hubiera ocurrido. Desde temprano, grupos de trabajadores y sus familias comenzaron a congregarse en las inmediaciones de la fábrica de Río Blanco. No era una marcha organizada con estandartes y discursos preparados. Era algo más espontáneo y por eso mismo más difícil de contener. Era la acumulación física de personas que habían pasado la noche anterior hablando y que habían llegado a la misma conclusión desde distintos cuartos, distintas vecindades, distintos años de trabajo y de deuda. Llegaron con los hijos, llegaron con las mujeres, llegaron con el cuerpo entero porque lo que estaba en juego era la vida entera. Las puertas de la fábrica estaban cerradas todavía. Frente a ellas la tensión tenía una textura física. La gente hablaba, se movía, se miraba. Los que habían decidido entrar a trabajar y los que habían decidido no hacerlo se encontraban en el mismo espacio sin que nadie hubiera trazado todavía una línea visible entre unos y otros. Era el momento más delicado, el momento anterior al primer gesto, cuando todo es todavía posible y nada es todavía irreversible. Ese momento no duró mucho. Lo que detonó la mañana no fue un discurso ni una señal convenida. Fue la tienda de raya, el edificio que durante años había sido el instrumento más concreto y más cotidiano de la deuda. El lugar donde los vales se convertían en maíz a precios inflados, donde las firmas de pulgar se convertían en obligaciones que seguían a las familias de generación en generación, estaba ahí, visible, tangible, al alcance de las manos de personas que llevaban semanas sin salario y meses sin justicia. Testimonios de la época recogen que entre quienes empujaron ese primer momento había mujeres. Las trabajadoras de Río Blanco y las esposas e hijas de los trabajadores no eran figuras periféricas de este conflicto. Eran parte constitutiva de él. Eran ellas quienes iban a la tienda de raya a cambiar los vales. Eran ellas quienes administraban lo que alcanzaba y lo que no alcanzaba. Eran ellas quienes conocían con precisión quirúrgica el mecanismo de la deuda porque lo vivían en cada compra, en cada quincena, en cada cuenta que no cerraba. Entre esas mujeres,
los testimonios mencionan el nombre de Margarita Martínez como una de las voces que esa mañana no se quedó callada. La tienda de Raya ardió. No fue un incendio accidental. Fue un acto deliberado y cargado de un simbolismo que los trabajadores de Río Blanco no necesitaban que nadie les explicara. Lo que estaban quemando no era madera ni mercancía. Era el registro físico de su endeudamiento. Era el edificio que representaba, más que cualquier otro, la arquitectura de su servidumbre. Cuando las llamas subieron, algo en el espacio cambió. La tensión acumulada de semanas, de meses, de años, encontró una salida que no era la resignación, y no era la negociación, y no era el silencio. Era fuego. Los disturbios se extendieron a lo largo del valle, con la velocidad que solo tienen las cosas, que mucha gente ha estado esperando sin saberlo. En Santa Rosa, en Nogales, los trabajadores que habían seguido los mismos días de lockout, que habían leído el mismo laudo, que habían pasado la misma noche del 6 de enero tomando la misma decisión, respondieron al humo que venía de Río Blanco con sus propios actos. Las tiendas de Raya de otras fábricas del consorcio corrieron la misma suerte. El valle, por unas horas, fue de los trabajadores, solo por unas horas. Porque mientras el humo subía sobre los tejados de Río Blanco y mientras las familias obreras ocupaban las calles que normalmente recorrían solo para ir al trabajo y volver, en otro lugar, en las oficinas de los patrones, en el telégrafo que conectaba Orizaba con la Ciudad de México, se estaba tomando una decisión de distinto tipo. Una decisión que no requería deliberación colectiva ni noches de conversación en cuartos fríos. Solo requería una orden, y la orden ya estaba en camino. Los trabajadores de Río Blanco habían quemado la tienda de Raya, habían tomado las calles, habían hecho lo que el sistema lleva siempre tiempo esperando que hagan. Habían cruzado la línea que convierte a un trabajador en descontento en un trabajador en peligro. Y en el porfiriato, los trabajadores en peligro tenían una respuesta institucional que no pasaba por ningún laudo ni por ningún árbitro. Pasaba por los rifles. Hay una diferencia entre un conflicto laboral y una operación militar. La diferencia no está en quién tiene razón, está en quién tiene rifles. Las tropas llegaron a Río Blanco el mismo 7 de enero. No era una improvisación. El gobierno porfirista tenía en Orizaba una guarnición militar permanente, precisamente porque tenía una industria importante que proteger. Y cuando el telégrafo llevó la noticia del incendio de la tienda de Raya a las oficinas de quienes tomaban decisiones, la respuesta no fue convocar mediadores ni abrir un nuevo canal de negociación. Fue movilizar soldados. Fue dar una orden que en el vocabulario del porfiriato tenía un solo significado: restablecer el orden. ¿El orden de quién? Esa pregunta no formaba parte del vocabulario oficial. Los rurales y soldados del Ejército Federal tomaron posiciones en las calles de Río Blanco con la metódica indiferencia de quien ejecuta un procedimiento conocido. No era la primera vez que el ejército porfirista intervenía en un conflicto obrero. Había un protocolo, había una lógica, y esa lógica no contemplaba la distinción entre quien había quemado una tienda y quien simplemente estaba parado en la calle porque era su barrio y su vida lo que estaba en juego. Para las tropas, todos eran lo mismo, un problema de orden público que debía resolverse. Lo que ocurrió a continuación nunca fue documentado con la precisión que una masacre merece. Esa es en sí misma una de las violencias del 7 de enero. No solo la que se ejerció ese día sobre los cuerpos, sino la que se ejerció después sobre el registro de lo que ocurrió. Los informes oficiales describieron los eventos con el lenguaje aséptico del parte militar: disturbios, intervención de las fuerzas del orden, restablecimiento de la normalidad. Los números no aparecieron en esos documentos, o aparecieron reducidos a la mínima expresión que el régimen podía sostener sin que pareciera completamente inverosímil. Lo que sí quedó fueron los testimonios, los de los sobrevivientes, los de los vecinos, los de personas que vieron lo que ocurrió y lo contaron años después, cuando el régimen que tenía interés en silenciarlos ya había caído. Esos testimonios no son perfectos. Ningún testimonio lo es. Pero son lo que existe cuando el Estado decide que ciertos muertos no merecen contarse.
Las tropas abrieron fuego sobre los trabajadores y sus familias. La cifra exacta de muertos nunca fue establecida de manera oficial y verificable. Las estimaciones van de decenas a varios centenares, según la fuente y la metodología. Esa imprecisión no es un accidente historiográfico. Es el resultado directo de una decisión política, la de no contar, la de no registrar, la de tratar ciertos cuerpos como si su ausencia fuera el estado natural de las cosas y no el producto de una acción deliberada del Estado. Cada número que se ha propuesto carga el peso de esa decisión original de no saber. Y en ese peso está parte de la verdad del 7 de enero. Que el régimen no solo mató, borró. Los fusilamientos no esperaron al día siguiente. En las horas que siguieron a la intervención militar, varios dirigentes del gran círculo de obreros libres fueron detenidos. Las detenciones no condujeron a ningún proceso judicial. No hubo juez, no hubo defensa, no hubo expediente que alguien pudiera consultar décadas después para saber exactamente qué se les imputaba y con qué evidencia. Lo que hubo fueron ejecuciones, sumarias, en algunos casos frente a otros trabajadores, con la deliberada intención pedagógica de quien sabe que el miedo, bien administrado, es más eficiente que cualquier reglamento interno. Entre los ejecutados, los testimonios y registros parciales de la época mencionan el nombre de Manuel Juárez, uno de los dirigentes del GICEOL. Su muerte, como la de otros líderes del movimiento, no fue el resultado de un proceso. Fue el resultado de una decisión, la de eliminar físicamente a las personas que habían dado nombre y estructura a la organización obrera, para que lo que quedara después fuera solo el miedo y el silencio. El miedo y el silencio eran exactamente lo que el sistema necesitaba para seguir funcionando. Había algo más en ese silencio forzado que resulta difícil de nombrar, pero imposible de ignorar. La soledad institucional de quienes no tenían a quien apelar. No había tribunal que recibiera su caso, no había prensa libre que publicara sus nombres. No había instancia que no respondiera al mismo poder que había dado la orden de disparar. El Estado que debía protegerlos era el mismo Estado que los había mandado matar. El círculo se cerraba sobre sí mismo, con la brutalidad tranquila de lo que no necesita justificarse, porque nadie con poder para cuestionarlo lo va a cuestionar. Pero lo que los testimonios recogen con una persistencia que ningún informe oficial pudo borrar completamente es lo que ocurrió con los cuerpos. Los muertos del 7 de enero no fueron velados en sus casas, ni enterrados en el panteón del pueblo con la presencia de sus familias. Según múltiples testimonios recogidos en años posteriores, los cadáveres fueron cargados en trenes de carga, los mismos trenes que normalmente transportaban las telas producidas en las fábricas de Sidosa hacia los mercados del país y sacados del valle. Las versiones sobre su destino final varían. Algunos testimonios hablan del Río Blanco, otros señalan que los cuerpos fueron llevados hasta el puerto de Veracruz y arrojados al mar. Ninguna de estas versiones está documentada en fuentes oficiales. Ninguna fue investigada por las autoridades del régimen. Y esa ausencia de investigación es, en sí misma, una forma de confirmación. Los regímenes que no tienen nada que ocultar, investigan. Los que tienen algo que ocultar archivan el silencio y esperan que el tiempo haga el resto. Lo que el tiempo no pudo borrar fue la memoria de las familias. Las mujeres que fueron al día siguiente a buscar a sus maridos, a sus padres, a sus hijos, y no los encontraron, ni vivos ni muertos, ni en la cárcel ni en el hospital, ni en ningún lugar donde un cuerpo pudiera ser reclamado. Aprendieron en ese momento lo que significaba vivir en un país donde el Estado podía hacer desaparecer a las personas sin que nadie le pidiera cuentas. No con la terminología que el siglo XX desarrollaría décadas después para nombrar esa práctica. Sin terminología. Solo con el peso físico de la ausencia, que no tiene explicación y no tiene sepultura. Las fábricas reabrieron en los días siguientes. Eso es lo que hace que el 7 de enero sea algo más que una masacre. Es la reapertura lo que completa el cuadro. Los trabajadores que sobrevivieron, que no habían sido detenidos, que no habían huido, que tenían deudas y hijos y no tenían a dónde ir, regresaron a sus puestos bajo las condiciones exactas del laudo de Díaz.
Las tiendas de raya fueron reconstruidas. Las multas siguieron vigentes. El reglamento interno que prohibía los periódicos se aplicó con mayor rigor que antes. La maquinaria volvió a moverse. El sistema demostró, con una eficiencia brutal, que podía absorber la protesta, eliminar a sus líderes, borrar a sus muertos y reanudar la producción en cuestión de días. Que la interrupción había sido mínima, que el costo de rebelarse era incomparablemente mayor que el costo de obedecer. Era el mensaje que el régimen había querido enviar desde el principio. El 7 de enero fue la manera de enviarlo. El río seguía corriendo. El valle seguía siendo verde. Las chimeneas de Sidosa volvieron a expulsar humo hacia el cielo de Orizaba con la regularidad de siempre. Y en los barrios obreros, las familias que buscaban a sus muertos aprendieron que en este país hay nombres que el río se lleva y el Estado nunca devuelve. El humo de las tiendas de raya quemadas todavía no se había disipado del todo sobre el valle, cuando los patrones de Sidosa comenzaron a calcular cuánto había costado la interrupción. No cuántas personas habían muerto, cuánto había costado la interrupción. Esa distinción entre lo que el sistema contaba y lo que el sistema no contaba es el tema central de este capítulo. Porque lo que ocurrió en los días, semanas y meses que siguieron al 7 de enero de 1907 no fue una crisis institucional ni una revisión de las condiciones que habían producido el conflicto. Fue una restauración metódica, eficiente, sin disculpas y sin preguntas. Las fábricas de Sidosa reanudaron operaciones en los días inmediatos a la masacre. Los trabajadores que regresaron encontraron exactamente lo que el laudo de Díaz había prometido que encontrarían. Las mismas máquinas, las mismas jornadas, las mismas reglas. Las tiendas de raya fueron reconstruidas con una rapidez que era en sí misma un mensaje. No habían tardado más en reconstruirlas de lo que habían tardado en quemarlas. Y eso significaba algo. Significaba que el capital tenía más capacidad de reponerse que los trabajadores de resistir. Significaba que el sistema no necesitaba ser justo para ser funcional. Solo necesitaba ser más rápido. No hubo proceso judicial contra los responsables de los fusilamientos. Ese es el hecho más revelador de todo el periodo posterior al 7 de enero, y también el menos espectacular. No hubo un momento dramático de impunidad declarada. Ningún funcionario se levantó a decir públicamente que los muertos merecían lo que les pasó. La impunidad no se declara, se administra. Se administra a través del silencio de los expedientes que no se abren, de las investigaciones que no se ordenan, de los nombres que no se inscriben en ningún registro oficial, porque inscribirlos sería reconocer que hubo algo que registrar. Las familias que buscaban a sus muertos no encontraron interlocutor en ninguna oficina del gobierno. La prensa porfirista, los periódicos que llegaban a las ciudades importantes del país, con el respaldo tácito o explícito del régimen, describió los eventos de Río Blanco con un vocabulario que los trabajadores del Valle habrían reconocido como la segunda mentira después del laudo. Los titulares hablaron de un motín, de agitadores extranjeros, de elementos perturbadores del orden público que las fuerzas del gobierno habían tenido que contener para proteger la paz social. El Gran Círculo de Obreros Libres fue presentado como una organización infiltrada por influencias foráneas. Una referencia directa al Partido Liberal Mexicano de Flores Magón, cuyo exilio en Estados Unidos se usaba como prueba de su ilegitimidad. La narrativa oficial tenía una arquitectura precisa: convertir a las víctimas en amenazas y a los victimarios en guardianes. Era una tecnología política que el siglo XX perfeccionaría hasta el horror, pero que el porfiriato ya dominaba con considerable destreza. Y funcionó. Por un tiempo, en los canales donde el régimen tenía control, funcionó. Lo que no pudo controlar fue la memoria oral. En los barrios obreros de Orizaba, en las vecindades donde las familias seguían viviendo, aunque el padre o el hermano no hubiera regresado, lo que ocurrió el 7 de enero no se archivó ni se olvidó. Se contó. De noche, en voz baja, con la precaución de quien sabe que las paredes del barrio obrero también tienen oídos. Se contó con la exactitud imperfecta, pero persistente, de quienes no tienen documentos, pero tienen cuerpo y tienen duelo, y tienen la memoria de una ausencia que ningún parte militar puede explicar.
Esa memoria sobrevivió al régimen que intentó suprimirla. 3 años después del 7 de enero, en noviembre de 1910, Francisco I. Madero llamó a la revolución. El Porfiriato, el régimen que había firmado el laudo, que había enviado las tropas, que había reconstruido las tiendas de rayas sobre las cenizas de los muertos, comenzó a derrumbarse. Cayó en 1911. Porfirio Díaz salió al exilio en un barco desde Veracruz, el mismo puerto al que, según algunos testimonios, habían llegado los cuerpos de los trabajadores de Río Blanco. La historia tiene esa clase de ironías que ningún novelista se permitiría inventar porque parecerían demasiado obvias. Pero la caída del Porfiriato no resolvió la pregunta de Río Blanco. La Revolución Mexicana produjo una nueva constitución, nuevos derechos laborales, nuevas instituciones. Produjo también una nueva narrativa oficial sobre quiénes eran los héroes y quiénes eran los mártires del pasado reciente. Y en esa narrativa, Río Blanco quedó en un lugar extraño, reconocido pero no del todo honrado, mencionado pero no del todo asumido. La fábrica siguió. Bajo distintos propietarios, con distintos nombres en los documentos administrativos, el complejo textil del Valle de Orizaba continuó produciendo durante décadas. Los edificios que habían visto el 7 de enero siguieron en pie. Las chimeneas siguieron humeando. El sistema que había producido la masacre cambió de nombre, cambió de forma. Pero la pregunta de fondo, ¿quién paga el costo del progreso y quién se queda con la ganancia?, no encontró respuesta en ninguna de esas transformaciones. Esa pregunta estaba esperando, con la paciencia de las cosas que no tienen prisa, porque saben que van a seguir siendo necesarias. No todas las masacres son iguales en la memoria de un país, no porque unas sean más graves que otras en términos de lo que ocurrió, en términos de cuerpos, de familias destruidas, de derechos aplastados. Cananea y Río Blanco son episodios de una misma brutalidad sistémica, sino porque la memoria histórica no la construyen los muertos, la construyen los vivos que deciden qué se recuerda, cómo se recuerda y para qué sirve recordarlo. Y en México esa decisión la tomó, durante décadas, el Estado que surgió de la Revolución, que ambos episodios habían contribuido a detonar. Cananea entró al canon, Río Blanco quedó en los márgenes. La huelga minera de Cananea, Sonora, ocurrida en junio de 1906, 7 meses antes del 7 de enero en Río Blanco, tiene hoy museo, tiene monumento, tiene conmemoración institucional anual. Figura en los libros de texto de educación básica como uno de los precursores directos de la Revolución Mexicana. El nombre de Cananea es reconocible para cualquier estudiante mexicano que haya completado la educación secundaria. Es un lugar en el mapa de la memoria nacional. Río Blanco tiene un reconocimiento más discreto, más académico que popular, más citado en tesis universitarias que presente en el imaginario colectivo de la nación. ¿Por qué? La respuesta no es simple y los historiadores no han llegado a un consenso único, pero hay líneas de análisis que iluminan el problema con suficiente claridad. La primera tiene que ver con la geografía y con lo que la geografía significaba políticamente en el México de principios del siglo XX. Cananea estaba en Sonora, el norte, la frontera, el territorio donde el conflicto con el capital norteamericano era más visible y más fácil de enmarcar como un asunto de soberanía nacional. Los mineros de Cananea trabajaban para la Cananea Consolidated Copper Company, una empresa estadounidense. Cuando el gobernador de Sonora permitió que Rangers norteamericanos cruzaran la frontera para ayudar a sofocar la huelga, el episodio adquirió una dimensión que la narrativa revolucionaria podía incorporar con facilidad. México humillado por el extranjero, el pueblo resistiendo, la soberanía en juego. Río Blanco era más incómodo. El capital de Sidosa era francés, extranjero también, pero de una nación con la que México tenía una relación histórica más compleja y menos nítida como villano de la narrativa. Y la represión había sido ejecutada enteramente por fuerzas mexicanas, por un ejército mexicano bajo órdenes de un presidente mexicano. No había rangers extranjeros que cruzaran ninguna frontera. El Estado mexicano había matado a sus propios trabajadores sin intermediarios. Eso era más difícil de convertir en epopeya nacional,
sin que la epopeya se volviera una acusación contra el propio Estado que administraba la memoria. La segunda línea de análisis tiene que ver con la composición de los trabajadores y con la manera en que el México postrevolucionario construyó su propia jerarquía de sujetos históricos dignos de memoria. Los mineros de Cananea, hombres, en su mayoría mestizos del norte, encajaban más fácilmente en el molde del héroe obrero que la narrativa oficial prefería: viril, fronterizo, enfrentado al capital extranjero. Los trabajadores textiles de Río Blanco incluían una proporción significativa de mujeres y de personas de origen indígena de las comunidades serranas de Puebla y Veracruz. Su historia era más compleja, más difícil de reducir al formato del mártir heroico, y el Estado postrevolucionario, que tenía sus propias contradicciones respecto al papel de las mujeres y de las comunidades indígenas en la historia nacional, no tenía un molde preparado para ellos. Hay una tercera razón, más incómoda todavía. La Revolución Mexicana produjo un Estado que se presentaba a sí mismo como el heredero legítimo de las luchas obreras y campesinas que habían derrocado al porfiriato. Pero ese mismo Estado construyó, a lo largo del siglo XX, un sistema de control sindical, el charrismo sindical, la subordinación de los sindicatos al partido gobernante, que en su lógica profunda no era tan distinto del sistema que había ignorado las demandas del gran círculo de obreros libres en 1907. Recordar Río Blanco con toda su carga, la traición institucional, el árbitro que falla a favor del patrón, el Estado que dispara sobre sus propios trabajadores, era recordar un patrón que el nuevo régimen prefería presentar como superado. Mejor mantenerlo en los márgenes, mejor dejarlo como dato académico. Pero los datos académicos que nombran lo que el poder prefiere no nombrar tienen una manera de persistir que desafía la administración oficial de la memoria. Los historiadores siguieron escribiendo sobre Río Blanco. Los trabajadores del valle siguieron contándolo. Y con el tiempo, con la distancia que permite ver con más claridad lo que la cercanía oscurece, el 7 de enero de 1907 fue recuperando el lugar que le corresponde. No al lado de Cananea en la jerarquía oficial de los mártires, sino por encima de esa jerarquía, en el territorio más honesto donde se ubican los episodios que un país todavía no ha terminado de procesar. Los mártires que un Estado celebra dicen mucho sobre ese Estado. Los mártires que un Estado prefiere olvidar dicen más. El Río Blanco sigue corriendo, no con el agua limpia que los primeros habitantes del valle conocieron antes de que las chimeneas de Sidosa comenzaran a teñir el aire de humo. El siglo XX le cobró al río el mismo precio que le cobró a todo lo demás en ese valle. Lo usó, lo contaminó, lo administró como recurso y no como cosa viva. Pero sigue ahí, sigue bajando de la sierra con la obstinación silenciosa del agua que no tiene memoria declarada, pero que carga, en su corriente, todo lo que alguna vez tocó. Los edificios de la antigua fábrica de Río Blanco también siguen ahí. No en su forma original, el tiempo y los cambios de propietario y los usos sucesivos los transformaron. Pero la arquitectura industrial del Valle de Orizaba es todavía visible para quien sabe mirar. Los muros de ladrillo que vieron el 7 de enero, las estructuras que sobrevivieron a los incendios de las tiendas de raya y a las décadas que vinieron después. El edificio no habla, pero tampoco miente. Está ahí como están los archivos incompletos y los testimonios que se contaron de noche en las vecindades obreras, como evidencia de algo que ocurrió, aunque el registro oficial prefiera no precisar qué. ¿Qué le debe México a Río Blanco? La pregunta no es retórica, es la pregunta más concreta que este documental puede formular, porque las deudas históricas no son abstracciones filosóficas. Son decisiones que los países toman o no toman sobre cómo tratan a las personas que construyeron lo que hoy existe. Los trabajadores del Valle de Orizaba, que entraron a las fábricas de Sidosa a finales del siglo XIX y principios del XX, no pidieron ser mártires. Pidieron que se eliminara la tienda de raya. Pidieron que se les pagara en efectivo. Pidieron poder leer un periódico sin que eso les costara una multa. Pedían cosas tan básicas que el hecho de que tuvieran que pedirlas, de que hubiera que organizar una huelga, aguantar un lockout, confiar en un árbitro que los traicionó,
y morir en las calles de su propio barrio para pedirlas, es la medida más precisa de lo que el porfiriato fue en realidad, más allá de los ferrocarriles y las estadísticas de crecimiento económico que sus apologistas todavía citan. Lo que esas personas pusieron en movimiento el 7 de enero de 1907 no terminó ese día. La Constitución de 1917, la que reconoció por primera vez en el mundo los derechos laborales como derechos constitucionales, la que estableció la jornada de 8 horas, la que prohibió el trabajo infantil, la que dio base legal a la organización sindical, no nació en un vacío. Nació de la acumulación de agravios y de resistencias de los que Cananea y Río Blanco son los episodios más visibles. Los trabajadores textiles del Valle de Orizaba, que murieron sin nombre en los registros oficiales, contribuyeron, con su muerte y con su rebeldía, a construir un marco de derechos que los mexicanos del siglo XX dieron por sentado sin saber siempre a quién se lo debían. Eso no cierra la deuda, la documenta. Porque la distancia entre lo que la Constitución de 1917 prometió y lo que el siglo XX entregó a los trabajadores mexicanos es también parte de la historia de Río Blanco. El charrismo sindical que subordinó a los sindicatos al partido gobernante, la brecha salarial que persistió durante décadas de industrialización, la lógica que repetía, con distintos nombres y distintos actores, la misma ecuación del porfiriato. El trabajo aquí, la ganancia allá, y el Estado como árbitro que siempre falla a favor de quien ya ganaba. No es la misma historia, pero tiene la misma forma, y esa forma es la razón por la que Río Blanco importa hoy, más de 100 años después. No como reliquia de un pasado superado, como espejo de una pregunta que México no ha terminado de responder. Si el trabajo que construye la riqueza de un país merece o no compartir esa riqueza con dignidad real, no con dignidad declarada en documentos que nadie aplica. El río sabe lo que ocurrió el 7 de enero de 1907. Lo sabe con la clase de saber que no necesita archivo ni expediente. El saber del agua que estuvo ahí, que recibió lo que le dieron, que siguió corriendo porque el agua no tiene otra opción. Los nombres que el río se llevó no están en ningún registro oficial, pero estuvieron, trabajaron, exigieron lo mínimo. Pagaron con la vida el precio de exigirlo. Y el país que construyeron con sus manos, con las mismas manos que empujaron el primer telar y que encendieron la primera cerilla frente a la tienda de raya, sigue siendo en parte el país que habitamos. Esa deuda no prescribe, solo se decide no pagar.